principal del video es la historia. En su contenido encontraremos algunas entrevistas que hemos realizado a personas de distintas edades, estas igual con el tema de la historia y el pasado. Veremos cómo las ideas y las opiniones van cambiando según el rango de edad. Comenzaremos con un joven para continuar con un adulto y por último un adulto mayor. Y después reflexionaremos sobre todo esto. Pero antes de comenzar me gustaría introducirlos a lo que es la historia. Historia. La historia es una ciencia que tiene como principal objetivo de estudio los hechos del pasado, tradicionalmente de la humanidad. Esta también es una disciplina que narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. En síntesis, todo se refiere al estudio del hombre. Esta palabra proviene del griego historien, que significa curiosear. Todos somos parte de la historia. Cada día que transcurre y se vuelve en el ayer, ahora forma parte de la historia. La historia es muy importante, ya que gracias a ella conocemos quiénes somos y cómo hemos ido avanzando a lo largo de muchas generaciones. Buenos días, mi nombre es Ayuri García y soy estudiante de la Escuela Preparatoria de Matehuala. ¿Me permite realizarle una serie de preguntas basadas en la historia? Sí. Principalmente, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Emily Valentina y soy estudiante. ¿Por qué cree que es importante estudiar el pasado? Para aprender de los errores y tener un mejor futuro. ¿Para usted, su pasado es importante? Sí. ¿Por qué? Porque he aprendido de mis acciones y he corregido mis errores. ¿Conoce su árbol genealógico? Sí, lo conozco desde mis abuelos. ¿Y para qué le serviría conocer esta información? Pues para conocer las generaciones pasadas. ¿Alguno de sus antepasados vivió o participó en algún acontecimiento importante en la historia? No lo sé. Finalmente, ¿puedes decirme por qué cree que pasaría si no hubiera un registro alguno de estos hechos? No conoceríamos la historia ni nuestras raíces. Muchas gracias, eso fue todo. Le agradezco por su disposición y su tiempo. De nada. ¿Qué tal? ¿Podría decirnos cuál es su nombre y a qué se dedica? ¿Qué tal? Mi nombre es María Reina Lacoyo Martínez y soy maestra. ¿Por qué cree que es importante el pasado? Considero que el pasado es muy importante porque es el antecedente de nuestro presente. Para usted, ¿su pasado es importante? ¿Por qué? Sí, para mí es muy importante el pasado porque es parte de mi historia personal. ¿Conoce sus raíces familiares y su árbol genealógico? Conozco poco de mis raíces, de hecho, del árbol genealógico solo conozco hasta mis abuelitos. ¿Cuál sería la utilidad de conocer esta información? Es fundamental para conocer el pasado de nuestros ancestros, conocer nuestra historia familiar, así como conocer algunos antecedentes médicos y sociales, además de generar una identidad personal. ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o le tocó vivir algún acontecimiento histórico importante? Solo mis abuelitos vivieron en el movimiento de la Revolución Mexicana y lo vivieron de lejos. Finalmente, ¿me podría decir qué cree que pasaría si no hubiera registro de los hechos pasados? Considero que no consideraríamos nuestra historia para futuras actividades. Además, hay una frase que dice que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Agradezco la disposición y su amabilidad para contestar las preguntas que nos ayudarán a comprender la historia, su importancia y sus utilidades. Muchas gracias. Pues bueno, yo vengo de la escuela preparatoria a hacer una entrevista acerca de la utilidad y de la importancia que hay detrás de la historia. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Me llamo José Luis García Cruz y soy comerciante. ¿Por qué crees que es importante el pasado? El pasado es muy importante porque sabemos mucho de nuestro pasado para tener remembranzas de ellos. Para usted, su pasado es importante y por qué. Es muy importante porque sabe uno pues desde cuando estaba uno chico, estaba joven, que tuvo uno
una infancia muy bonita y una juventud muy, muy contento, muy a gusto. ¿Conoce sus raíces familiares y su árbol genealógico? Sí, sí, los familiares y el árbol genealógico es pues, de mis hermanos, mis papás, de mis abuelitos, parte de unos abuelitos que conocí todavía. ¿Cuál sería la utilidad de saber esta información? O sea, ¿cuál resaltará que nos tiene educando? Desde saberla porque te trae unos recuerdos muy bonitos y saberla porque porque nuestros papás también platicaron de ellos, de sus antepasados, cuando estuvieron jóvenes. Es como una enseñanza desde muy joven. ¿Sí? ¿Alguno de sus antepasados tuvo algo que ver o tocó vivir algún acontecimiento histórico importante? Sí, y cuando estaba joven me acuerdo de, de cuando el hombre llegó a la luna. Yo estaba muy consciente y estuve viendo en vivo cuando llegó el primer hombre a la luna. ¿O sus papás que participaron en algo histórico de México? No, ¿O miraron o las no, veían? porque cuando estuvo en la Revolución Mexicana ellos estaban niños todavía. No, me platicaron de eso, pero no tuvieron nada que ver con eso, porque nomás, como estaban niños, pues nomás miraban. Finalmente, ¿me podrías decir qué crees que pasaría si no hubiera un registro de los hechos pasados? Pues estuviéramos en cero, no sabíamos nada completamente, De de nuestra nada, ni de nuestros pasados, ni de uno mismo. No sabríamos de ningún hecho histórico. Exactamente. Y pues finalmente agradezco la disposición y amabilidad que me presentó para hacer esta entrevista. Y pues de antemano gracias. Muchas gracias. Podemos concluir que es importante analizar la historia, ya que al momento de analizar el pasado podremos comprender el presente. Y mirando a nuestro pasado podemos entender el porqué de nuestra actualidad y cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y además al saber pues sobre nuestro pasado podemos saber cómo mejorar nuestro futuro, ya que aprenderemos de nuestros errores y pues no los volveremos a cometer. Y pues mientras más se vaya indagando en nuestro pasado e investiguemos más, podremos comprender cada vez las problemáticas que se enfrentan en nuestra vida diaria. Bueno, mi conclusión acerca del trabajo que acabamos de realizar es que se me hace súper importante la historia, ya que sin ella no seríamos nada. Bueno, sí seríamos algo, pero no sabríamos nuestros orígenes, nuestras raíces, todo nuestro árbol genealógico y así. Pues se me hizo súper entretenido entrevistar a la persona mayor, ya que te cuenta muchas anécdotas que pues le tocaron vivir o anécdotas que le contaron sus papás y esas anécdotas que se irán como yo se las direcciono a mis hijos o así, porque la verdad pues sí son muy entretenidas, se podría decir que sí. Y pues la historia para mí es vida, o sea, es todo prácticamente todo, porque pues sin ella no sabríamos absolutamente nada de México. Un ejemplo, no sabríamos nada acerca de los mayas, nada acerca de los toltecas, no sabríamos nada acerca de todas las civilizaciones que han vivido en los pasos de los años en México. Al término de la actividad, la cual ha consistido en hacer entrevistas a personas de diversas edades sobre la historia y el pasado, he reflexionado que no importan las edades y eres consciente de que la historia es tan importante e incluso que eres producto de ella. Quizás si no todos los jóvenes son conscientes de esto, pero deberían serlo, ya que la historia juega un papel fundamental en nuestras vidas
y que incluso nuestro ayer ya es parte de la historia. También se concluye que es fundamental conocer nuestras raíces y nuestro árbol genealógico para saber el antecedente de la historia familiar, conocer antecedentes ya sean médicos o incluso sociales, los cuales tienen presencia en la vida actual. Existen muchos libros de historia, los cuales narran acontecimientos en un orden cronológico de la existencia humana. Es tan importante conocerlos para así entender el mundo actual.